que usted y yo nos ubiquemos. Mírenlo, ahí está. Si ven que Esther está aquí en toda la mitad, veanla. La única mujer que aparece ahí, vean, ahí la estoy señalando con el ratoncito a Esther. Ella es Esther. Y Esther, esto es una línea de tiempo que la ve abajo, vean, la ve abajo. Esther está hacia el año 480 más o menos. 485, antes de que naciera Cristo. Si ve a su derecha allá Jesús, vean cómo nació. Allá cuando él nació, año cero. Después viene el año uno, ahí donde está el mouse, que se llama después de Cristo. Y del año cero hacia atrás, obviamente es que antes de Cristo. Todo eso es antes de Cristo. Entonces vamos a ir allá, donde usted ve el ratón. Ahí el mouse en la pura parte izquierda, inferior izquierda. ¿Vean? Y dice que fue la etapa del destierro. ¿vean? La etapa del destierro fue del año 700 al año 600. ¿vean? Jerusalén fue destruida y el templo, ahí usted ve en el matachito, vean, cómo destruyeron al templo y a Jerusalén. Y a los primeros que llevaron fue a los de arriba, mire. ¿Se llevaron a qué? Al reino de Israel, o lo que llamaban Israel del norte. Eso fue por allá por el año 730. ¿En época de qué? Del profeta Isaías. Se llevaron a la descendencia por el lado de que de Roboán, lo veíamos el domingo, el hijo de Salomón, el que le alzó la piedra y dijo, no, yo no comparto el reinado con mi hermano Jeroboam, también hijo de mi papá Salomón, no, ¿cómo así? ¿Por qué tiene que ser él? Y fue y armó su reinado en el norte. Y mire, desterrados por allá en el año 735 antes de Cristo, obviamente. Y después aquí abajito, mire, ¿a dónde fueron desterrados ellos? A Siria. Ahí lo ve usted, mire, a Siria. Entonces, ¿quiénes eran en ese entonces el imperio? El imperio de Asirio, veanlo, ahí está. Y eso fue los que lo llevaron. Después abajo, por los años 600, 609 más o menos, 608, fue desterrado, pero a Babilonia, ya no a Siria, sino a Babilonia los de abajo, los del reino del sur, o llamados también el reino de qué? De Judá, los que quedaban abajo, o sea, los que venían por la parte del otro hijo de Salomón, de Jeroboam. Vean, se lo llevaron más o menos en el 609, desterrado a Babilonia. ¿Quién? Nabucodonosor, a los de abajo, por tampoco hacerle caso a Dios. No aprendieron que los que se llevaron de arriba. Estos decían, bien hecho, castigo de mi Dios por portarse mal esos indios. Se los llevaron. Y mire, estos también, por no hacer caso, en el año 609, o sea, un siglo pasadito después, se lo llevaron a ellos. ¿A dónde? A Babilonia. Es decir, que Babilonia conquistó ¿a quién? A los asirios. Vean, ahí usted. A los asirios. Y eso es lo que usted ve en la etapa del desterro, ahí donde ve la línea de tiempo aquí abajito. Vean, ahí está el mouse. Sigamos en esa línea de tiempo. Después a esos de Babilonia los conquistaron, que vean, que eran parte de lo conquistaron los medopersas. Vean, aquí dice dónde está el ratoncito. Sigue el ratoncito abajo. ¿Listo? Los persas, hasta el año 400. Y a los persas, mire ahí abajito. Los conquistaron, ¿qué dice? La etapa de los griegos. Y a los griegos los conquistaron los romanos y cuando nació Jesús aquí en el año cero, el imperio que había era el romano. Mire, ahí están enmarcados en los tiempos dónde fue. Entonces, cuando usted ve a Esther, que la ve aquí en la mitad, fue en la etapa persa. ¿Sí ve que está entre la línea de tiempo de los persas? De aquí, del año 609 hasta el 400, mire, en el año 538 aquí, dice que los judíos, mire ahí la flechita, vuelven, está enmarcado a la tierra prometida. ¿Cuándo volvieron ellos? Se cumplieron los 70 años, en el año 538 regresaron la primera tanda, 42.500 y pico personas. ¿Regresaron a dónde? A Jerusalén. ¿Qué había quedado en Jerusalén? Todo eso que vieron del lado izquierdo. Todas las murallas destruidas, el templo también destruido. Y mire, dice, y se edifica otra vez el segundo templo, porque el primero lo había hecho Salomón, y ahí usted ve que empiezan a edificar el segundo templo. ¿Quién hizo eso? Zorobabel edificó el segundo templo, él fue un profeta también, que vino en ese primer exilio. Y ahí enseguidita, sobre el año 485, esto fue el año 538,
Sobre el año 585 ocurre lo de Esther. Esther estaba allá, mire, en la etapa del imperio persa y ella fue una esposa, siendo judía, del emperador, bueno, el rey Asuero, Artajerjes se llamaba, y había Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III, todos ellos que persas. Por eso es que en el reinado después de Artajerjes, el otro, es cuando estaba quién, Esdras y Nehemías, ya hacia el año 460 más o menos. O sea que casi ellos debieron haber conocido a Esther, porque fue la esposa del rey. Y tal vez por el trabajo que hizo Esther fue que le pudieron dar permiso a Nehemías para que viniera a reconstruir ahora que la muralla, porque el segundo templo lo había reconstruido quien, Zorobabel. Entonces Nehemías en junta con Esdras y vienen a reconstruir la muralla, que fue el libro que vimos. Pero Esther está antes de quién, de ellos, como unos 30 años antes de ellos. Y fue esposa de quién, de Arjerjes, la anterior Artajerjes, el que le dio el permiso a Nehemías. Y si no es por el trabajo de ella, de pronto ni le dan permiso a los judíos de venir una segunda tanda ya a reconstruir las murallas, porque la primera tanda de Zorobabel, esos 42,000 reconstruyeron el templo, pero esta segunda vinieron a reconstruir las murallas y a ayudar a reconstruir el templo por dentro, que fue cuando encontraron las escrituras y lo que vimos en el libro de Nehemías. Y de ahí a su derecha, pues para que no se quede, mire, después de esas de Nehemías, ahí enseguida en el año 400, se acabó el reinado persa y a eso los conquistaron, ¿quién? Los griegos, y ahí está Alejandro Magno. Y a los griegos los conquistaron los romanos, el famoso general Pompeyo. Y allá, dentro de esos finales del griego y comienzo de los romanos, vino el general ese, uno de los romanos, y destruyó el segundo templo, este que había hecho Zorobabel, casi en el año 150 antes de Cristo, de que naciera Jesús. Y Herodes, el grande, el rey de Israel, pero siendo esclavos de los romanos, como en el año 20 antes de Cristo, reconstruyó ese segundo templo. Lo dejó más grande y volvió a hacer las murallas, pero no le duró mucho. Él lo hizo en el año 20 antes de que naciera Cristo. Y en el año 70 después de que nació Cristo, los mismos romanos lo destruyeron todo. Solo quedó el pedacito ahí lateral de la muralla, ni siquiera del templo, de la muralla, que es lo que hoy en día es el muro de la lamentación. Ese pedacito quedó desde el año 70. O sea que el último que reconstruyó el rey Herodes 20 lo terminó en el año 9 antes de Cristo, duró realmente 79 años. No, 70, sí, 79 años. Fue el que menos duró. Y solo quedó un pedacito del muro ese que hay hoy en día. Casi 20 siglos después, vean. Ahorita en el año 70 cumpliría 20 años, de 20 siglos, 2000 años que fue destruido ese último. En tiempos de Jesús, mejor dicho. Y ahí está la famosa historia del templo. Ahora, desde que ellos fueron llevados al exilio, aquí donde usted ve la flecha, allá a Babilonia, en Nabucodonosor, fueron llevados allá. Nos fue la última noticia de qué? Del arca de la alianza, allá. El arca donde está la vara de Moisés, las tablas de los 10 mandamientos habían trozos del maná que cayó del cielo en esa arca de la alianza. La arca anda perdida. Por eso se hizo una película ya, Cazadores del Arca Perdida. Desde esa época está perdida el arca. Dicen los eruditos que esa lo tienen los israelitas como su máximo tesoro, bien guardada generación por generación. Y que cuando reconstruyan el tercer templo, cuando el anticristo no demorará dentro de mucho darles permiso, bueno, reconstruyanlo, la van a sacar. Y van a volver a reconstruir ese templo. Es el que ellos quieren reconstruir. Bueno, eso para no quedarse con la historia del templo. Vamos a ver el libro de Esther, y entonces usted ya lo ubica usted. Contemporánea, seguramente Nehemías. ¿Él era el qué?
el catador de vino del rey Artajerjes, la conoció, porque su antepasado, el rey anterior a Artajerjes, era Arjerjes o Asuero, que fue el esposo, el rey persa que escogió a Esther, y la escogió porque su esposa no le quiso llevar la idea al rey, se le olvidó que el rey era él, no ella. Y vamos a ver la historia, vamos a ver la historia de Esther. Entonces aquí usted ya lo va teniendo claro en ese pequeño mapita. Y vamos a ver aquí en la introducción. Asuero es el nombre que recibe el rey persa citado en el libro de Esther, designado en la Biblia hebrea, al que la historia conoce como Jerjes. O sea, si usted busca ¿en qué? En, ay, en, en Google, o eso va a encontrar el nombre de Jerjes. Y van a decir ahí en Wikipedia o en esas cosas, va a decir lo que los hebreos lo llamaban Asuero. Acuérdese que también Jesús decía, o la Biblia dice en la palabra, dice Simón, al que le decían Pedro, Saulo, al que le dicen Pablo. Es que Asuero era un nombre en arameo y el otro en hebreo, y el otro es en el de ellos, allá en el caldeo, en el que usaban los de Babilonia. Entonces es lo mismo. Entonces, al que conoce, mire, en su tiempo, ¿cuándo fue el reinado de este señor? Del 485 al 465. Y acuérdese que estos terminaron de reconstruir la muralla en el 444, casi 20 años de que terminó este reinado, terminó en el 465. Acuérdese que usted, entre más va bajando, se va acercando al año cero en que nació Jesús, ¿no? O sea, 20 años después, en el 445 estaba ahí Nehemías y Esdras. Vean, ahí está. Esto ocurrió en esa época, en esos años, del 85 al 65. Y la residencia del monarca se encontraba en Susa. Susa era la capital del imperio persa. Eso lo vimos en un mapa, ¿cierto? ¿Usted se acuerda? Ya cuando empezamos Nehemías, volvimos a ver todo eso, los reinados. Dijimos, mire, el reinado persa, medo-persa, iba de aquí a aquí, la capital era Susa y quedaba en tal lado. Lo que hoy en día es Irán, allá en un pedacito de Irán. Eso lo cita ahí en el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Esther. Y esa ciudad antigua es donde se desarrolla íntegramente la acción dramática del libro. Es como un relato de qué fue lo que pasó allá en esa ciudad, en Susa, con ese rey. Y el origen de Esther puede probablemente remontarse a finales del periodo persa. O sea, allá, ya iba acabando. ¿Se acuerda que después vienen los griegos, no? Bueno, más o menos hacia la primera mitad del siglo cuarto antes de Cristo, evidentemente, 465 del 85. Bueno, es posible que el libro se escribiera fuera de Palestina, fuera de donde estaba Palestina y de la tierra prometida, de lo que hoy en día es Israel. Es probable que se haya escrito en otro lado, más bien de pronto en este territorio, allá en territorio de los persas, y que respondiera al deseo de demostrar que la fiesta de Purim, y esta es otra de las fiestas famosas de los judíos, porque es la del exilio, se basaba en una historia de liberación del pueblo judío. ¿La fiesta de qué? De Purim. Y ahí ya entiende usted la razón de otra de las fiestas famosas del pueblo judío cuando salieron de este exilio. La primera es la de la Pascua, ¿no? ¿Se acuerda ya de la Pascua cuando salieron de otra esclavitud anterior, allá del faraón, en los egipcios? Ahora esta también, que es la fiesta de Purim. Muy bien, entonces usted lo tiene claro en el contexto donde ocurren las cosas y allá ya quedó ambientado en el ambiente del tiempo, en la parte cronológica, ante esta mujer, este libro que trata el relato de Esther, una judía. Fue antecitos de Esdras y de Nehemías, el libro que vimos, como unos 20, 30 años antes. Y gracias a lo que ella hizo, estos hombres, fue que seguramente a Nehemías le dio permiso el otro y dijo, no, ¿para qué?
Démosle permiso a si la Esther era buena gente. Y bueno, ya usted sabiendo el contexto y sabiendo que es antes de Nehemías, este relato es de una lectura fácil. Va a ser muy fácil ver los capítulos que tiene. Son 9 capítulos. Entonces dice, pero plantea problemas de difícil solución. Se va a entender muy fácil, pero plantea problemas complicados. El hecho de que nunca se mencione a Dios explícitamente es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios por ningún lado. No dice Jehová, ni Elohim, ni el Dios Todopoderoso, ni siquiera dice Dios. Pero aunque no lo nombre, puede sobreentenderse su presencia, como lo vamos a ver en el capítulo 4, sobre todo en los versículos 13 y 14, uno dice, claro, porque es que dice Señor, uno ya dice, y entonces habitaba su presencia con nosotros, la presencia como de quién, a ver, uno entiende que es de Dios, y el respaldo es de Dios. Y mire, sobreentenderse su presencia, dado a la fiesta que contribuye a intensificar incluso en nuestros días celebran esa fiesta de Purín y esa fiesta de Purín fue producto de eso. Entonces dice, los personajes principales son de gran entidad. Vamos a hablar de Esther, de su primo Mardoqueo, muchos decían que era su tío, pero realmente era su primo. Y los hechos narrados en Esther, en este libro, pueden interpretarse como una enseñanza acerca del poder de Dios. Vamos al poder de Dios que tiene. Que mucha gente, nada, no, ahora sí se lo llevó el que lo trajo. No, eso ya, con decirles que estos ya estaban sentenciados a muerte. El primo, Mardoqueo, el que decían que era el tío. Ya lo iban a colgar en un palo a él y a toda su familia. Y ya habían dado el decreto por el rey. Y, ay, pero vamos a ver el poder de Dios y la fuerza con que el Señor a veces cambia los designios humanos. Es que está decretado por el rey. Cuidado. Por firme e inmodificables y infinitivos que esos parezcan. Dios es más poderoso. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Que no importa lo que digan, ni los médicos, ni las adversidades, ni los problemas, ni situaciones bien difíciles, ni gobiernos hostiles, ni que vengan todas estas cuestiones de la naturaleza. El poder de Dios y su fuerza cambia. Designios generados por la humanidad. Y el contenido general del libro presenta el siguiente esquema. Primero, hace una situación del relato y cómo proclaman a Esther reina. Eso va de los versículos 1 a 23, al capítulo 2, versículo 23. Y este Amán, este es una amonita que le dio por tirarle duro a los judíos. Mire, trama la destrucción de todos los judíos. Este cizañero. Cuando usted escucha ya de Amán, es esa persona cizañera, intrigante, que le quiere poner al rey cosas en su cabeza que no son. Y se convenció el tipo. Y Esther y Mardoqueo, pues Esther es la famosa libro y Mardoqueo, que es su primo, logran salvar al pueblo judío porque iban a todos los que tenían todavía allá arriba, los iban a matar, a todos los judíos, por este Amán, este cizañero. Y al final, ¿cómo logran la victoria? Y se establece la fiesta de Purín, por el éxito que lograron. Usted ya sabe el final acá, evidentemente lo sabe, porque Dios es más poderoso que cualquier Amán y que cualquier rey. Pero plantea situaciones eso, de cómo hay veces generan esas cosas y querían hacerlos pelear, inclusive a Esther y a Mardoqueo los querían hacer pelear. Y si uno, ¿se acuerda que Nehemías nombra a Mardoqueo? Eso lo vi en el libro de Nehemías. Uy, porque claro, Esther tenía que quedarse con su esposo, no dice, ay, yo soy judía, me voy allá para la tierra, no, no, usted mi mujer se queda aquí. Puede que su primo Mardoqueo sí se vaya y Nehemías, pero usted no. Y ese es el libro y allá es a donde nos vamos a entrar, porque hace falta hablar eso, de la gente cizañera, de la gente eso que quiere meter allá cosas y pensamientos dados por el enemigo.
y que quieren influenciar, y eso en manos de un rey que es el que gobierna. Imagínese, usted ya vio el imperio, todo lo que abordaba, tenaz, porque puede tomar decisiones equivocadas si está mal asesorado. Y es que este Amán era la mano derecha del consejero de ese rey, y casi se equivoca. Estuvieron a un pelito, si no es por el poder de Dios y su fuerza, y que nosotros no dejemos de orar, y entonces nos va a hablar de valentía y de nuevo. Y Esther se tiene que despertar porque estaba como dormida. Y para eso está el primo Mardoqueo, la familia, diciéndole: Esther, ¿qué le pasa? ¡Levántate! Mira, no solo por ti, por tu vida, mira por la de tu pueblo. Claro, usted es la reina, y que entonces ya me salvé y que el pueblo se friegue. ¿Qué le pasa? Usted es una judía también. Y su Dios no está aquí en este reino persa. Su Dios está en lo alto. Pues no lo dice así, pero lo da a entender el libro. Y ella como que reacciona. Esto nos va a hablar muchísimo a ti y a mí, que a veces así como que las circunstancias nos oprimen, y ya nos sentimos fracasados, y esto ya como que no tiene reversa, pero hay que despertarnos y levantarnos. Y de eso va a hablar el libro de Esther, porque está el poder de Dios y su fuerza, no en las tuyas, en las de él. Y vamos a decirle: Señor, gracias, gracias, porque ya entendemos todo el contexto, porque si esto no se da, de pronto ni el pueblo baja, ni Nehemías puede bajar, ni Esdras, ni se hubiera dado lo que se dio, ni hubiera podido estar ese librazo como el de Esther, y después vamos a ver el de Esdras. Y este es el contexto geográfico e histórico del libro y de los personajes. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi rey.